Continuamos con la agenda del encuentro de los líderes del Cronista Comercial. Soy Juan Manuel Comte, editor de la sección Negocios del diario, y tenemos un panel auténticamente de lujo para hablar de un sector, la industria automotriz, que había tenido un 2019 muy golpeado, miraba 2020 con cierto optimismo, por lo menos con la esperanza de haber encontrado un piso tanto para la caída del mercado como sobre todo para la actividad de sus fábricas, y se encontró con las pandemias. En la pospandemia va a encontrar un escenario un poquito mejor a lo proyectado, con un mercado interno de 350.000 unidades y un volumen de producción que va a orillar entre las 275.000 y las 280.000 vehículos, que no es el escenario más optimista, pero sin dudas es mejor que el que se proyectaba en abril, cuando las fábricas estuvieron absolutamente paradas. Pero para poder hablar de lo que viene, para saber cómo están enfrentando 2021 y cómo se preparan para un año que va a ser particularmente complejo y con desafíos, están Tomás Ovsiansky, que él es presidente y CEO de Volkswagen Argentina; Daniel Herrero, presidente de Toyota y a la vez titular de la Asociación de Fábricas de Automotores; Pablo Sibila, desde este año presidente de Renault Argentina; y Cristiano Rattasi, el decano del sector, digo, un símbolo de la industria, siempre al volante de FCA, que es la automotriz resultante de la fusión entre Fiat y Chrysler, y en breve, cuando se defina en el exterior, seguramente también con el grupo PSA. Muchas gracias a todos. Tiro la primera pregunta sobre la mesa para saber si la industria ya superó la pandemia o si por lo menos está en buena medida recuperada del impacto. Tomás. Na claro, los últimos meses fueron buenos y mejores del aspecto de las ventas. Hay una recuperación bastante fuerte en el mercado local y también en la exportación, que es muy importante, ¿no? También en nuestro caso tenemos una planta de vehículos aquí en Puebla y también en Córdoba, donde tenemos una planta de caja, sí. 100% de exportaciones, y tenemos una demanda fuerte con una caja nueva. Los últimos meses fueron mejores, pero ya es un mercado de un nivel históricamente bajo, ¿eh? Sí. Es muy importante de lembrarlo. Daniel, ustedes recientemente anunciaron una inversión para renovar lo que es el producto estrella de Toyota Argentina, que es Hilux. También están trabajando ya en nuevos pedidos de exportación para el año que viene. ¿Cómo es la perspectiva? ¿Cómo fue reactivar la planta? Un trabajo muy dificultoso, imagino, porque venían trabajando a muy alto nivel de actividad. Sí, la verdad que sí, la pandemia nos complicó a todos y quizás es la decisión más difícil, ¿no? Porque uno tiene que mezclar lo que es la salud, y no solo de los colaboradores, sino de las familias que están atrás del colaborador. Pero la decisión que creo que todas las terminales tomaron de implementar protocolos muy seguros hizo que todas las curvas de contagios de las plantas sean menores a las curvas de las provincias en donde trabajamos. Entonces quiere decir que los protocolos funcionaron y hoy nos permitió a casi todos estar trabajando a capacidad plena, lo que, si se da, como dice Tomás, ¿no?, un mercado creciente, un Brasil reactivando, podamos tener una producción mucho más alta el año que viene, y creo que todos nos preparamos para eso, ¿no? Ir a un mercado de exportación más alto y tratar de producir en la Argentina la mayor cantidad de vehículos. ¿Qué nivel de complejidad logística implicó la puesta en marcha de las fábricas? Mucha. Es decir, para hacer el ejemplo, pongo del lado de Toyota. Para poder poner en marcha la cadena de valor, nosotros tuvimos que negociar con 5 provincias y 42 municipios donde estaban todos los proveedores de la cadena, y ese protocolo que habíamos diseñado para la terminal a veces costaba implementarlo en proveedores del segundo y tercer anillo. Entonces hubo que ayudarlos, y obviamente, ¿no?, el tránsito logístico hoy está más fluido, pero en los primeros meses pasar partes de una provincia a otra no era un tema fácil. Paso a Pablo, porque Renault además tuvo el desafío adicional de poner en marcha un producto que es importantísimo a escala global dentro de la cartera de productos de la marca,
Y además con el desafío adicional de que tomaste la operación de la compañía, ¿en qué mes? Tomé la operación en enero y me mudé a Argentina en agosto, porque en realidad yo estaba en otro puesto, vivía en Brasil ya hacía 5 años y me tocó tomar la operación y poco tiempo después vino la cuarentena, así que quedé atrapado del otro lado con mi familia en Brasil y trabajando literalmente en home office desde otro país durante todos esos meses. Y como vos decís, bueno, fue un año donde para nosotros es extremadamente importante el aniversario 65 de nuestra fábrica y lanzamos recientemente, bueno, la semana pasada lanzamos nuestra pick-up Alaskan, donde bueno, entramos a este segmento tan interesante y tan importante del mercado argentino, a competir con nuestros colegas aquí. Y el gran desafío para nosotros era que originalmente el plan estaba previsto el auto para ser lanzado el año que viene y nos pusimos como objetivo anticipar ese lanzamiento en el medio de la cuarentena, así que fue un gran desafío de management y de logística en general, ¿no? Poder hacerlo. Y además, imagino que hubo también algún tipo de redefinición del modelo de negocio, porque cuando nació el proyecto se concibió como un proyecto exportador e inicialmente va a ser comercializada en el mercado doméstico. Efectivamente, claro. Dos factores influenciaron, que primero la caída del mercado brasileño. Recordemos que este año el mercado brasileño va a terminar en 2 millones de vehículos, que es un mercado también históricamente muy bajo, con un real que está arriba de 5 reales por dólar. Eso tiene un impacto muy fuerte en las exportaciones hacia ese destino, por lo tanto decidimos priorizar en el lanzamiento lo que es el mercado local y después seguimos trabajando y estamos trabajando intensamente para poder concretizar la exportación de las pick-up para Brasil. ¿Qué volúmenes de producción estás proyectando? Estamos hablando en total, recordemos que nosotros, esta es una fábrica de la Alianza, entonces si el mercado acompaña y nos ayuda, estamos hablando de 40.000 pick-ups por año. Entre la Alianza, entre las dos marcas. Sí. O sea, entre Nissan Frontier y Renault Alaskan. ¿Y Renault Santa Isabel con otros productos? Y Renault Santa Isabel con otros productos estamos hablando en total, el año que viene puntualmente estaremos fabricando 50.000 autos aproximadamente entre las dos marcas. Cuando te digo 40.000 pick-ups es cuando el mercado acompañe que se vaya a un mercado históricamente más normal, tipo 700.000, 800.000 autos, y con los mercados de exportación que ya estamos previendo tanto Renault como la marca Nissan, ¿no? También Fiat, Cristiano, redefinió en algún punto del año el foco, sobre todo cuando el mercado empezó a recuperar y en alguna medida la restricción de divisas puso alguna complejidad en la operación. Se puso mucho foco en potenciar el Cronos, que es el vehículo que producen en la planta de Ferreira, tras una inversión de $500 millones. Sí, como decía Daniel, los protocolos fueron muy eficientes y rápidamente subimos la producción de manera interesante. Y bueno, fue una decisión que también los competidores tienen que dejártelo hacer, pero de reforzar mucho la venta de Cronos, y la verdad que hasta nos sorprendieron porque ahora somos líderes de mercado hace 3 meses con una fuerte diferencia con el segundo auto vendido en el mercado argentino. Eso nos da mucho orgullo y pensamos seguir creciendo en ese sentido. Y después nosotros necesitamos un fuerte crecimiento de Brasil porque la fábrica de Córdoba está hecho para exportar hacia Brasil. 70-80% de su producción en condiciones normales va a Brasil. Ahora, Brasil está empezando a recuperar y ahí vas a hacer las cuentas, y cuando haces las cuentas lo que te cuesta fabricar un auto argentino y uno similar en Brasil, ahí tenés un problema. Eso te iba a preguntar, porque si bien la pandemia fue el gran tema que marcó la agenda de todos, en particular de ustedes, que lideran importantes empresas, la Argentina también tiene sus propias complejidades. Bueno, fue uno de los más complicados en cómo cerró todo, fue tremendamente complicado, exageró, le creó un problema, un daño económico fuerte a Argentina, pero ¿qué? Son las cosas que pasan, ahora tenemos todos que mirar para adelante. Pero ahora tenemos que buscar competitividad, eficiencia, productividad. Y eso ha quedado un poco al lado y tenemos que verlo. Hay una cantidad de impuestos a la exportación infernal. Un auto es mucho impuesto y nadie exporta impuesto. Cuando vas a la exportación, ningún país que quiere ser exportador exporta impuestos. Y nosotros en el auto tenemos una cantidad de impuestos
distorsivos que en el resto del mundo desaparecieron hace 80 años. Por ejemplo, ingreso bruto. Ningún país civilizado tiene ingreso bruto. Nosotros lo tenemos, que están creciendo. Y miles de otros pequeños impuestos así. Bueno, eso tenemos que verlo si queremos hacer de Argentina un país exportador, como por ejemplo el ministro Guzmán, el ministro Culfas, lo repiten siempre, queremos hacer un país exportador. Para hacer eso, tenemos absolutamente que trabajar sobre el sistema impositivo. Ahora, ¿solo impuestos es el problema? Porque tuvieron algunas complejidades más operativas en el día a día que si se proyectan o se perpetúan el año próximo van a generar problemas adicionales que puedan dificultar la recuperación. Bueno, pero se van resolviendo los problemas día a día. A veces falta algún producto, pero en la cadena de valor del auto han respetado siempre que puedan entrar los productos que se necesitan. El gobierno ha respetado mucho la cadena de valor del auto. Pienso que va a seguir haciéndolo porque es un producto tremendamente importante y tremendamente importante para las exportaciones de Argentina. ¿Qué volúmenes estás proyectando o viendo para el año próximo? Ahora estamos en 30, 40 mil autos, esperemos aumentarlos, depende mucho de Brasil. No sé todavía decirlo, obviamente la capacidad en la fábrica es enorme, pero ojalá llegáramos a 60 mil ya el año que viene, significa que hay cosas importantes. Ahora, si fuera competitiva Argentina en la producción, nosotros podemos llegar a 120 mil autos. La fábrica de Córdoba, que es de última generación, y la verdad que sabe producir autos como poco, como las mejores fábricas del mundo. Voy a Thomas porque también para Volkswagen el año que viene va a ser importantísimo porque va a lanzar el famoso proyecto de los Taos ahora. Taos. Tarek, mencionado durante años como Tarek, 850 millones de dólares solo en la planta de Pacheco, más una inversión adicional en Córdoba, que llegó el proyecto por encima de los 1.000 millones de dólares. Un proyecto que cuando se consiguió hace no mucho atrás, pero sí un plazo largo para lo que es la Argentina, planteaba otro escenario, sobre todo en términos de exportación. No, claro, como Cristiano dijo, es muy importante de tener un perfil exportador como marca aquí en Argentina. El Taos va a ser un vehículo muy importante para la región. Es el primer SUV producido aquí en Argentina, pero los mercados principales son, por ejemplo, claro, Brasil, ¿no? Nuestro compromiso a la Argentina de casi $1 billón, nosotros cumplimos, ¿no? Una planta casi nueva, una planta pintura única en la región, la transmisión, y por esto, a pesar del contexto, estamos positivos con dos productos en la planta. Una nueva caja de transmisiones, tenemos buenos argumentos para el año que viene. Y también el Nivus de Brasil, con 2.000 ventas en 45 días. Tenemos un portafolio que es muy bueno. Claro, necesitamos competitividad, tenemos reglas claras, previsibilidad, tenemos producción local, exportación y finalmente también tenemos aumentar la localización de la cadena de valor local. Es fundamental para llegar a todos los objetivos. Conjunto con el gobierno, con el sindicato, con ADEFA, es un objetivo principal. ¿El desarrollo de proveedores es un cuello de botella? Claro. Es muy importante. Sin proveedores con competencia de alta tecnología, por ejemplo, no es posible desarrollar o producir un vehículo de alta tecnología en Argentina y exportarlo, ¿no? Daniel, se habló mucho de competitividad. Toyota, por muchas voces, tanto en la industria como fuera de ella, es señalada como un ejemplo de plataforma exportadora de la Argentina a la región. Sin embargo, enfrentan los mismos desafíos
que enfrenta el resto de tus competidores. ¿Cómo logras sortear los Toyota? ¿Cómo gana competitividad? ¿En qué medida también es importante saber detectar los nichos y las zonas donde el país tiene acuerdos de libre comercio como para poder ubicar ahí productos de forma competitiva? ¿Y en qué medida, y esto ya la pregunta es para el presidente de ADEFA, la industria necesita más acuerdos de ese tipo? Bueno, yo creo, es decir, después de escuchar a todos los que estamos acá, queda claro que la industria automotriz argentina es estratégica y todos estamos pensando en 10 años mínimo de seguir produciendo acá. Lo que decía Cristiano, nosotros en un auto que exportamos 15% de impuestos. Es algo que tenemos que corregir en el tiempo. Quizás la ventaja que ha tenido Toyota es una escala de producción más grande, que eso permite también una absorción de costos fijos distintas y obviamente tener la autorización de la casa matriz de estar exportando a toda una región con exclusividad, y eso nos permite planificar o la previsibilidad que todos reclamamos como industria automotriz. Creo que en los últimos tiempos, y como decía Tomás, la relación con el gobierno, sindicato y autopartistas nos ha permitido empezar este primer escalón del camino que tenemos que recorrer si queremos hacer una industria en serio y que exporte, ¿no? Si todos los que estamos acá decimos qué queremos, probablemente lo que es México, ¿no? Un mercado de 1 millón, pero que produce 3 millones de autos. Entonces creo que eso es lo que tenemos que buscar entre todos. Y ahí sí, es importante, obviamente, las inversiones que todas las terminales hacemos acá para dar el primer paso, pero también que acompañe una cadena de valor en función de lo que se viene. Los cambios que vamos a ver en los autos son tremendos. La tecnología que vamos poniendo en cada uno de nuestros autos es tremenda. Entonces, si nosotros seguimos intentando fabricar guardabarros, probablemente vayamos perdiendo contenido local. Entonces, creo que ese es el desafío de la cadena de valor y obviamente el gobierno tiene que apoyar todo ese proceso porque es la manera de llevar a una industria de volumen, competitiva y que obviamente tiene un multiplicador económico muy grande si lo comparamos con otras. Se está por cumplir un año ya del acto Eres Mata, en el cual la industria entera, en todos sus eslabones, le entregó al gobierno, con la presidencia del presidente, un proyecto de ley para declarar al sector como estratégico, que es el resultado de un trabajo conjunto de años, tanto de fábricas como de gremio, concesionarios y proveedores. ¿Qué novedades tienen? ¿Pudieron hablar con el gobierno? ¿Se retomó el tema en la agenda? Se retomó el tema, creo que estamos bastante cerca y creo que la pandemia nos enseñó un poquito de que si uno dialoga y busca el consenso, le puede encontrar una salida. Entonces creo que este es el paso que tenemos que seguir adelante, entendiendo las dificultades que tenemos y creo que nadie pide suspender ingresos brutos mañana, ¿no? Pero sí tener la previsibilidad en función de esas inversiones que nosotros estamos haciendo y que pedimos que la cadena de valor haga para saber a dónde queremos apuntar con esta industria. Entonces creo que hoy ese diálogo está dado y nosotros, como todos los integrantes de ADEFA, lo vamos a reforzar porque estamos convencidos de que tiene posibilidades la Argentina como productora de vehículos para el mundo. Pablo, y con el mercado interno, ¿qué estás mirando para el año próximo? Si uno hablaba con ustedes en el primer trimestre, no eran particularmente optimistas con las ventas proyectadas para este año. Uno habla ahora y los números son mejores de lo que se esperaba incluso cuando se retomó la actividad entre mayo y junio. Mucho de eso tuvo que ver la brecha cambiaria que terminó funcionando como un incentivo en ventas. ¿Están proyectando que eso logre seguir el año próximo, a lo mejor con una estabilidad del tipo de cambio, quizás se aplaque? ¿Qué están proyectando para lo que son las ventas domésticas? Mira, para el año que viene estamos pensando, primero como decís, hoy estamos en un ritmo de mercado diario que está a niveles mejor que el prepandemia. Este año, vamos a decir, el mercado estaba entre 1.600 y 1.700 autos por día. Ahora estamos más o menos en 1.600 a 1.700 autos por día. El año pasado estábamos más a 1.300 autos por día. Ya se ve claramente la tendencia. Este año vamos a terminar con un mercado de 330.000, 320.000. Para el año que viene prevemos un mercado que esté entre 400 y 450.000 mercado local aproximadamente. Sobre la parte, bueno, después hay opiniones un poco diferentes. Yo considero que el otro día me preguntaron unos colegas tuyos
Yo creo que la devaluación el año que viene debería estar en torno de, por ahí es una opinión personal, 100%, 30%, y tal vez tengamos una buena noticia con respecto a la paridad y tengamos una paridad un poco más estable, y eso es bueno porque, bueno, es bueno para los negocios, es bueno, da más previsibilidad, y es bueno también para la población en general y reduce la presión sobre la inflación, ¿no? A una costa de que quizás amortigue un poco el crecimiento de ventas y las operaciones que se vayan dando sean más genuinas, digamos. Sí, totalmente, sí, absolutamente. Pero bueno, cuando vos mirás la paridad multilateral, que es un producto que se obtiene del Banco Central, que ves el indicador, la paridad multilateral no está mal con respecto a algunos años atrás, está relativamente bien posicionada, lo que indica que no debería esperarse, lo digo así porque bueno, es difícil de estimar, no debería esperarse una gran devaluación el año que viene, ¿no? Cristiano, ¿y vos cómo crees que va a ser 2021? Que además, como casi siempre pasa en año electoral en la Argentina, va a estar muy marcado por el pulso político. Complicado decirlo, porque populismo con poca plata es bastante complicado hacerlo. Entonces, hay que dar ciertos indicios macroeconómicos de una Argentina que tiene que arreglar las cuentas y quiere hacer la cosa que hay que hacer, y eso es lo que tenemos que ver, porque la macroeconomía argentina en este momento es muy complicada. Pensar que podemos mantener esta especie de estabilidad imperfecta de dólares y de valores y de emisiones es muy complicado. Se necesitaría el mago Merlín para mantenerla en el largo plazo. Entonces, a ver, estoy preocupado por el futuro. En el presente está bueno, todas las industrias están haciendo bien, vendiendo bien. En el caso nuestro, entre Jeep y Fiat hemos aumentado 3 puntos en relación a lo que veníamos del año pasado, nuestra participación, y para nosotros 3 puntos más es importante y es estable. Pero ¿qué viene para el año que viene? Yo estoy, puede ser, no quiero ser pesimista, pero preocupado. Preocupado porque vas viendo que a medida que se vaya acercando la fecha de las elecciones es más difícil que se tomen medidas que logren algún tipo de remedio. Yo no lo pongo ni en términos de elecciones o no. La macro está confusa. No tener como objetivo bajar la inflación. La inflación es un bicho horrible, un bicho raro que hay que sacarse de encima. Somos 4 países al mundo que tienen la inflación con 2 dígitos. Es posible que Argentina no llegue a bajar la inflación, pero no hay ni programas de baja de inflación. Después, pensar que se puede ir adelante con un déficit fiscal por 4 años más. Hay que llegar a superávit fiscal porque Argentina no puede seguir con déficit, porque entonces después será el mercado que te va a decir, no se puede seguir con estos déficits. Aunque pienses, sí, yo lo arreglo un puntito ahí. Pero el principio del gobierno, antes de la pandemia, era tener superávit fiscal. Hicieron varios actos hacia el superávit fiscal. Después, si el superávit fiscal lo obtenés con leyes e impuestos distorsivos y que no son buenos para la inversión y la producción, eso puede ser un error, pero a apuntar por lo menos a tener un superávit fiscal. Acá no hay casi apuntar a eso, apuntar a bajar la inflación. La inflación es una cosa horrible, no existe más en el mundo civilizado. La tiene Venezuela, nosotros, Sudán, y hay un país de África, no me acuerdo cuál. Zimbabue. Ok. Pues eso somos, ¿te parece? No sé. Y no es imposible bajar la inflación. Decidís de hacerlo, lo bajas. La última, las medidas tomadas a nivel macro durante la pandemia para contener la crisis, ¿cuánto agravaron los problemas, en tu opinión? No, a ver, yo creo que la primera medida fue muy acertada y muy bien activada. Ese 19 de marzo se hizo algo fuerte, brutal en ese momento, pero muy bueno. Pero pasa marzo, pasa abril, se enamoran de todo eso, mayo, junio, seguimos siendo el país con
menos movimiento en el país posible y además empezamos a tener un nivel de muertos más alto que el resto del mundo. Entonces, algo ahí empezamos a errar y la actividad económica que bajó en muchos países mucho, en Argentina bajó el doble y no tiene la misma previsión a V corta de subida que tiene el resto del mundo. Entonces, creó daño. Creó daño también porque no veíamos de un país próspero y que todo iba bien. Veníamos de un país golpeado ya en economía y ahora creo que estamos un poco peor. Claro, las marcabas. Inflación, problema gravísimo, difícil de resolver. Ahora, hubo una emisión insólita para sostener la actividad o por lo menos algún tipo de contención. Digo, eso va a ser difícil de absorber. Algo hay que hacer. Por eso digo, como veo el 2021, algo hay que hacer.